Te invito a escuchar mi relato original en el canal y apóyame con un like y una suscripción si te gusta. Capítulo 1. Noticia impactante. ¿Saben qué es peor que enterarse de la muerte de tu hermano gemelo? Enterarte de que te dejó un mensaje de video póstumo pidiéndote que te hagas pasar por él en su trabajo en una corporación, mientras nadie sabe que ya no está. ¿Y qué es peor que eso? Descubrir que tu esposa de repente se dirige a ti bajo la máscara de tu hermano como a un viejo amante y además planea algo irreparable contra ti. Me llamo Rafael García y hace apenas una semana era un. El viernes comenzó como miles de otros días. Me desperté como siempre a las 5:30, media hora antes de que sonara la alarma. Muchos de nosotros, los exmilitares, no podemos deshacernos de este hábito. Incluso en las mañanas más nubladas, incluso después de noches sin dormir, los ojos se abren solos, como si tuviera un temporizador invisible instalado en la cabeza. Caitlin dormía, volteada hacia la pared. Su hombro subía y bajaba ligeramente al ritmo de su respiración. Hubo un tiempo en que me encantaba verla dormir. Hay algo indescriptiblemente íntimo en ver a una persona en ese momento. Ahora era solo una observación habitual. Últimamente, era como si existiéramos en mundos paralelos que solo se cruzaban casualmente durante la cena o en la cama. Me levanté silenciosamente, tratando de no despertarla, aunque sabía que ni siquiera una explosión de granada haría que Caitlin abriera los ojos antes de que sonara su propia alarma. Me puse los pantalones deportivos y una camiseta, metí los pies en mis zapatillas para correr y me deslicé por la puerta. La carrera matutina es parte de mi existencia, como respirar o el latido del corazón. 5 millas a través de los suburbios de Boston, luego 2 más si el clima lo permite. Esa mañana llovía ligeramente y las calles estaban completamente vacías. Corría a un ritmo constante, contando mis pasos y controlando mi respiración como siempre. 1, 2, 3, 4, inhala. 1, 2, 3, 4, exhala. En mi cabeza un vacío que he cultivado durante años. Simple. En momentos así, a veces me invadía una sensación de completa soledad, no pesada, no opresiva, sino algo primordial, por así decirlo, como si fuera el último hombre en la tierra, o el primero, o quizás ni siquiera un hombre, sino una concentración de energía a la que casualmente le dieron forma. Cuando regresé, Caitlin ya no estaba. Últimamente, a menudo se iba sin esperarme, dejando la casa vacía y hueca como un almacén abandonado. Antes al menos dejaba notas: estoy en casa de mamá, me quedaré tarde en la oficina, reunión con Jenny. Luego las notas se convirtieron en mensajes cortos al teléfono, y ahora incluso esos habían desaparecido. Hay una ducha y mientras me secaba, miré mi reflejo en el espejo empañado. Los ojos que Caitlin alguna vez llamó azules como un océano tormentoso me miraban cansados. Arrugas se habían asentado alrededor de ellos, arrugas que parecían no haber estado allí ayer. Barba con canas, tendría que afeitarla antes de ir a ver al cliente. Los hombros y brazos seguían siendo los mismos que en la infantería de marina, firmes, confiables, listos para la acción. Pero, después de vestirme, bajé a la cocina y encendí la cafetera como de costumbre. El sonido de su funcionamiento en la casa vacía parecía inapropiadamente fuerte. A Caitlin le gustaban esos capuchinos y lattes elaborados con espuma, mientras yo prefería el café negro sin azúcar, simple y honesto, como un disparo. Antes bromeábamos sobre esto como el símbolo más evidente de nuestras diferencias. Ahora ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que. Mientras revisaba el correo durante el desayuno, vi 2 nuevas propuestas de consultoría. Un banco en los suburbios que quería modernizar su sistema de seguridad y alguna empresa tecnológica preocupada por el espionaje industrial. Solicitudes comunes, nada especial. Trabajo honesto por un pago honesto ayudaba a las personas a protegerse de amenazas invisibles, lo que no era tan diferente de lo que hacía en el ejército. Llamé al representante del banco y concerté una reunión para la próxima semana. Luego miré por mucho tiempo por la ventana hacia el jardín vacío que Caitlin y yo no habíamos logrado arreglar este verano.
La superficie lisa de mi vida ocasionalmente se ondulaba, pero en general seguía siendo predecible, como corresponde a la vida de alguien que evalúa y minimiza riesgos profesionalmente. Todo estaba en orden, excepto con Caitlin. Pero me había acostumbrado a no pensar en eso. Me había acostumbrado a no notar cómo ella y yo derivábamos lentamente en direcciones opuestas. Entrenamiento militar. Concéntrate en lo que puedes influir, ignora lo que está fuera de tu control. Y fingía diligentemente no sentir cómo el vacío en la casa se volvía cada vez más palpable, como otro habitante invisible. A la 1:30 sonó el teléfono, número desconocido, de algún teléfono prepago. Normalmente no contesto a tales llamadas, pero esta vez, por alguna razón, tomé el teléfono. Quizás algo dentro de mí ya sentía que esta llamada lo cambiaría todo. Rafael García, dije brevemente. Hubo una pausa en la línea, luego una voz femenina dijo. Y Rafael, soy Samantha Warren. Eso fue inesperado. Samantha Sam Warren, mi antigua compañera de servicio. No habíamos hablado en tal vez 2 años y no nos habíamos visto en aún más tiempo. Pero reconocí su voz al instante y provocó una oleada de recuerdos, el desierto, el sabor de la arena en los dientes, risas silenciosas en la oscuridad antes de una operación, su invariable, todo bajo control, García. Mi primer pensamiento fue que estaba llamando para invitarme a alguna reunión de veteranos. Pero había algo en su voz que hizo que la piel de mi nuca se erizara inmediatamente. La misma sensación que me dijo en Fayuja que no tomara la calle principal sino que doblara por un callejón. Sam, exhalé, cuánto tiempo sin saber de ti, qué pa. Rafael, tu hermano acaba de morir, me interrumpió, y el mundo de repente se detuvo. Estaba parado en medio de la cocina con el teléfono presionado contra mi oreja, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi rostro. Miguel muerto, mi hermano, mi gemelo muerto. No habíamos hablado en 3 años, desde que hizo aquella escena en mi boda, pero la idea de que ya no estuviera. ¿Qué fue todo lo que pude decir que pasó? Por ahora nadie lo sabe excepto yo y la morgue local en un pueblo remoto, de donde me llamó un compañero de clase que la dirige. Según la versión oficial, fue un accidente en las montañas. La voz de Sam sonaba tensa, como si estuviera hablando con un guión memorizado. Pero hay algo turbio aquí, porque junto con tu hermano cayó al precipicio una segunda persona, que por sus tatuajes y condición física parece más un asesino a sueldo, pero cuya idea. Me senté en el suelo, apoyándome contra el refrigerador. Mis pensamientos saltaban como bolas en una máquina de lotería. Un asesino a sueldo, en el auto con mi hermano. ¿Qué demonios, Sam? Esto es una locura. Cerré los ojos, tratando de comprender lo que estaba pasando. Miguel es un financiero, es director de alguna compañía que... Archer Investments, sugirió Sam, director financiero. Sí, no importa, descarté. ¿Por qué tú? ¿Cómo te involucras en esto y de dónde? Tu hermano me pidió hace tiempo que, si algo le sucediera, te entregara algo lo más rápido posible. La voz de Sam se volvió más baja. Rafael, necesito reunirme contigo. Esta no es una conversación telefónica. Me froté la cara con la mano, sintiendo cómo la piel seca de mi palma raspaba la barba. Sam, esto es, todas las palabras parecían inapropiadas, insuficientes. Miguel está muerto, mi hermano está muerto. Este pensamiento palpitaba dentro como un pájaro atrapado, pero no podía pronunciar estas palabras en voz alta. Está bien, ¿cuándo y dónde? Motel Parkview en las afueras de Portland, mañana a las 2 de la tarde, habitación 37. Ven solo y asegúrate de que nadie te siga. Que me sigan, me reí sin humor. Por Dios, Sam, has leído demasiadas novelas de espías. ¿Quién me buscaría a mí? Escúchame con atención, Rafael. Su voz se volvió dura, como en aquellos tiempos cuando instruía a los novatos antes de una salida. Si tengo razón, la vida de tu hermano no terminó por casualidad, y la tuya podría ser la siguiente. Ten cuidado, no le digas a nadie a dónde vas, ni siquiera a tu esposa. Se desconectó antes de que pudiera hacer una pregunta más.
Me quedé sentado en el suelo de la cocina con el teléfono en la mano, tratando de recomponer la realidad que se había desmoronado en una imagen coherente. Mi hermano está muerto, posiblemente asesinado, y de alguna manera esto podría estar relacionado conmigo. Me habría quedado sentado allí hasta la noche, pero sonó mi teléfono de trabajo. Respondí automáticamente, como si me observara desde fuera, manteniendo una conversación tranquila y profesional sobre sistemas de videovigilancia, tomando notas en mi libreta, acordando un precio, como si nada hubiera sucedido, como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba. Caitlin regresó alrededor de las 7, cuando ya había oscurecido afuera. Escuché cómo se cerró la puerta de su auto, cómo el cerrojo de la puerta principal hizo clic. Los sonidos de su regreso, que alguna vez me llenaron de alegría, ahora solo provocaban una extraña ansiedad. Entró en la cocina, donde yo estaba sentado, mirando sin sentido la laptop. Su cabello estaba húmedo por la lluvia, en su rostro una máscara de cortés cansancio. Hola, dijo, colgando su impermeable en el respaldo de la silla, ¿cómo fue tu día? Quería decir, mi hermano está muerto, pero en su lugar escuché mi voz. Normal, llamó una vieja conocida del ejército, necesita mi ayuda en un asunto. Tendré que irme por una semana o dos. Esta decisión surgió de algún lugar profundo, más allá del pensamiento consciente, instinto, como dijo Sam, no decirle a nadie, ni siquiera a mi esposa, especialmente a mi esposa. Es extraño cómo de rápido la sospecha encuentra terreno en la confianza debilitada. Caitlin se detuvo por un momento, luego asintió y me pareció ver en sus ojos un destello de alivio, pero no probablemente solo un juego de luces. ¿Un viaje de trabajo?, preguntó, sacando una botella de vino blanco del refrigerador. Algo así, respondí evasivamente. Hay algunos problemas de seguridad en la antigua base, piden consultas, nada especial. Y cuando te vas, se sirvió vino, a mí no me ofreció, sabía que no bebo entre semana. Mañana por la mañana. Caitlin tomó un sorbo, mirándome por encima del borde de la copa. ¿Tan pronto y por cuánto tiempo? Y unas 2 semanas, tal vez un poco más. Asintió como si fuera la noticia más común. Entiendo, yo también estaré ocupada, tenemos el informe trimestral, todo el departamento está de cabeza. La observé tratando de entender qué se escondía detrás de sus palabras. Caitlin trabajaba como analista financiera en alguna firma de inversión, nunca me interesé mucho en los detalles. Antes solía hablar a menudo sobre su trabajo, sobre sus proyectos, y aunque entendía poco de todos esos esquemas financieros, me gustaba escuchar su voz entusiasmada. Cuando dejó de compartir, cuando dejamos de hablar de verdad. Por cierto, me retrasé hoy por ese informe, añadió, volteándose hacia el refrigerador. ¿Has cenado? Piqué algo, mentí. En realidad no había podido pensar en comida todo el día. Miguel está muerto, mi hermano está muerto. Este pensamiento latía dentro como un pájaro atrapado, pero no podía pronunciar estas palabras en voz alta. No podía contárselo a Caitlin, no porque Sam me advirtiera, sino porque eso lo haría real, definitivo. Cenamos casi en completo silencio. Caitlin me contó algo sobre su colega Marcy, que está embarazada de su segundo hijo, y sobre un nuevo restaurante de sushi al que la invitó una amiga. Fingí estar escuchando, pero mis pensamientos estaban lejos. En realidad, estaba pensando en Miguel y en mí. En cómo crecimos, idénticos por fuera, pero tan diferentes por dentro. Cómo intentamos sin éxito escapar de la comparación impuesta, pero aún así constantemente nos definíamos uno a través del otro. Miguel y Rafael, Rafael y Miguel, como dos caras de una misma moneda. El risueño y sociable Miguel, siempre en el centro de atención, y yo, su sombra silenciosa, el observador, que encontró su lugar en el ejército, en una jerarquía clara y reglas. Cuando nos peleamos en mi boda, fue como cortar una parte de mí mismo. Lo odiaba por esas palabras dichas en estado de embriaguez, pero ahora, al enterarme de su muerte, solo sentía una tristeza sorda y sin sentido. Y si hubiera marcado su número hace un año, un mes atrás,
una semana. Por la noche yacía despierto, escuchando la respiración constante de Caitlin, que se había volteado hacia la pared como de costumbre últimamente. Antes nos dormíamos abrazados, ahora parecía haber una frontera invisible entre nosotros. Y pensé que por la mañana me iría y tal vez nunca volvería a esta cama, a esta casa, a esta mujer que se había vuelto una extraña. Me desperté antes del amanecer, preparé una bolsa, dejé una nota para Caitlin, aunque vi que no estaba dormida, solo fingía. Te llamaré cuando pueda, dije, parado en la puerta del dormitorio. Ella se sentó en la cama, con el cabello despeinado, los ojos aún somnolientos. Buena suerte, dijo en voz baja. Me acerqué, me incliné para besarla como despedida, y sus labios tocaron los míos, secos, cálidos, pero de alguna manera indiferentes, como si no fuera un beso, sino algún ritual, una acción necesaria al despedirse. La miraba hermosa, distante, y pensaba, ¿conozco realmente a esta mujer? Y ella me conoció alguna vez. El motel Parkview resultó ser exactamente como lo había imaginado, un edificio de 2 pisos desgastado en las afueras de la ciudad, con un letrero descolorido y un estacionamiento vacío. Lugares como este eran construidos en los 70, cuando viajar en automóvil era una novedad, y desde entonces casi no han cambiado, solo se han deteriorado y adquirido ese olor especial a alfombras viejas y desesperanza. Tuve mi SUV en el extremo más alejado del estacionamiento, desde donde podía ver todo el motel. Un hábito desarrollado a lo largo de años de entrenamiento, siempre mantener la visión, siempre tener una ruta de escape. Me quedé sentado en el auto durante unos 10 minutos estudiando la situación. Huéspedes ocasionales, principalmente camioneros, a juzgar por los tractocamiones en el estacionamiento. El dueño detrás del mostrador, un hombre. La habitación 37 estaba en el segundo piso, en el extremo más alejado. Subí por la escalera chirriante, sintiendo cómo se tensaban mis músculos, el cuerpo listo para el peligro, aunque la razón dijera que no había ninguno. Golpeé 3 veces, como habíamos acordado. La puerta se abrió casi instantáneamente y vi a Samantha Warren. Había cambiado en estos años, el cabello más corto, las arrugas alrededor de los ojos más profundas, la mirada más dura. Pero su sonrisa seguía siendo la misma, un poco torcida, ligeramente irónica. García asintió, retrocediendo para dejarme entrar. Warren, respondí, entrando e instintivamente evaluando la habitación. La habitación era típica para un motel así, una cama que había visto mejores días, una mesita de noche con una lámpara, una pequeña mesa inestable y 2 sillas. Pero en la pared colgaba un mapa de la región con algunas marcas y junto a él fotografías y recortes de periódicos. Sobre la mesa una laptop y alrededor pilas de papeles. Sam siempre fue una analista minuciosa. Me alegra verte, aunque las circunstancias. Se detuvo, luego simplemente hizo un gesto con la mano, siéntate. Me senté en la silla, que predeciblemente crujió bajo mi peso. Sam se sentó frente a mí, frotándose los ojos, a juzgar por los círculos oscuros debajo de ellos, no había dormido en un par de días. Cuéntame, dije simplemente. Ella asintió como decidiendo, luego comenzó. Miguel se puso en contacto conmigo hace 3 meses. Llamó desde un teléfono prepago, como yo te llamé a ti. Estaba asustado, hablaba en acertijos. Dijo que se había metido en grandes problemas y que si algo le sucedía, debía entregarte algo. ¿Ustedes se comunicaban? Pregunté sorprendido en los últimos años. Sam asintió. Me encontró hace aproximadamente 1 año. Dijo que quería recibir noticias tuyas de vez en cuando. No directamente, ustedes no se hablaban, pero al menos saber que estabas bien. Algo se apretó en mi pecho. Así que Miguel pensaba en mí después de todo, aunque ambos éramos demasiado tercos para dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Y qué pasó? ¿Cómo él? Las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Sam alcanzó la laptop, abrió una carpeta con fotografías. La versión oficial, un accidente.
Miguel estaba viajando por las montañas en la parte norte del estado, perdió el control en una curva, su SUV cayó por un precipicio de unos 60 metros de altura. El cuerpo fue encontrado ayer por la mañana. Giró la pantalla hacia mí y vi fotografías del lugar del accidente, un SUV destrozado en el fondo de un barranco, un cuerpo cubierto con una lona, policías inspeccionando los restos. Sentí náuseas, pero me obligué a mirar. Y el segundo cuerpo, mencionaste un asesino a sueldo. Sam asintió. Aquí es donde comienza lo extraño. En el automóvil encontraron a un segundo hombre que no pudieron identificar. No tenía documentos, pero tenía tatuajes especiales. Abrió otra fotografía. Mi contacto en la policía tomó estas fotos. ¿Ves? En la foto estaba la muñeca de un hombre con un tatuaje, un símbolo extraño que no pude descifrar. Esta es la marca de un cierto grupo de mercenarios, principalmente de Europa del Este, explicó Sam. La reconocí porque nos encontramos con ellos en Afganistán. ¿Recuerdas la operación Ruta de la Seda? Asentí, esa pesadilla en las montañas cerca de Kandahar cuando perdimos a 3. Los contratan para los trabajos más sucios, continuó Sam, asesinatos, secuestros, intimidación. Lo que no entiendo es por qué estaba en el auto con Miguel. Si lo contrataron para matar a tu hermano, ¿por qué viajar juntos? A menos que Miguel supiera que lo estaban cazando, dije lentamente, y se llevó al asesino con él, intencionalmente. Sam asintió. Yo también pensé eso, y coincide con lo que me dijo la última vez. Si todo sale mal, al menos ganaré tiempo para Rafael. Sentí como mi garganta se contraía por una repentina oleada de emociones. Mi hermano se sacrificó para protegerme. ¿De qué? Sam, ¿qué demonios está pasando? Ella suspiró. Creo que es mejor que lo escuches del mismo Miguel. Sam sacó de su bolsillo un pequeño sobre de papel grueso. En él estaba escrito, para mi hermano en caso de mi muerte. Reconocí la letra de inmediato, un poco descuidada, con una inclinación característica de las letras hacia la izquierda. Igual a la mía, solo que yo había entrenado durante años para escribir más uniformemente, mientras que Miguel siempre escribía como le resultaba cómodo. Dentro había una unidad flash común negra sin marcas distintivas. Me la entregó en nuestro último encuentro, explicó Sam. Dijo que si algo le sucedía, debía mostrarte lo que estaba grabado allí, y a nadie más. Giré la memoria USB en mis manos, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El último mensaje de mi hermano, las últimas palabras que quería que yo escuchara. Sam conectó la unidad flash a su laptop y abrió el único archivo, una grabación de video. Miguel estaba sentado en un escritorio, detrás de él una ventana con vista a una ciudad nocturna. Mi hermano se veía demacrado, con círculos oscuros bajo los ojos, como si no hubiera dormido en varios días, cabello despeinado, camisa arrugada, y los ojos cansados, alertas, con una especie de brillo febril. Lo miré, mi reflejo en el espejo, y no podía creer que ya no estuviera, que nunca más escucharía su risa, ni recibiría un mensaje irritantemente presuntuoso sobre su nuevo negocio o su última victoria. Miguel respiró profundamente y comenzó a hablar. Rafael, si estás viendo esto, significa que ya estoy muerto. Tarde o temprano, esto tenía que suceder porque me vi involucrado en asuntos muy sucios. Su voz sonaba ronca, agrietada. Se pasó la mano por la cara con un gesto tan familiar que me dolió el corazón. Lo siento, hermano, pero no me habrías ayudado. Descubrí que mi compañía está involucrada en una serie de asesinatos corporativos. Eliminan a la competencia con venenos indetectables. Mi jefe, Vincent Richards, es el principal organizador. Reuní evidencia, pero si estás viendo esto, significa que me descubrieron. Miraba la pantalla sin creer lo que oían mis oídos. Asesinatos corporativos, venenos, mi hermano siempre tan cauteloso, tan calculador, involucrado en asesinatos. Te diré una cosa.
Intentaré llevarme al asesino conmigo para que no pueda informar a los clientes de que estoy muerto y te daré tiempo para contraatacar. Así que tenía razón. Miguel intencionalmente se llevó al asesino consigo al precipicio. Sabiendo que lo habían descubierto, decidió no rendirse sin luchar. Tengo un plan, mientras creen que todavía estoy vivo, debes reemplazarme en una conferencia de inversiones en una semana. Como si yo estuviera perfectamente bien. Allí estarán todas las figuras clave. Ya he entregado evidencia circunstancial al FBI, pero necesitan confesiones concretas, de lo contrario el caso se desmoronará incluso antes de comenzar. Miré atónito a Sam, quien observaba intensamente mi reacción. ¿Habla en serio? ¿Quiere que me haga pasar por él, en una compañía que se dedica a asesinatos? Sam hizo un gesto hacia la pantalla. Escucha hasta el final. Miguel en la grabación parecía cada vez más agitado. Perdón por involucrarte, y si habrá algo más que no te agradará, lo siento de antemano por esto. Si es que puedes perdonarme, qué es lo sabrás más tarde. Sus ojos se llenaron momentáneamente de algo parecido a la vergüenza, pero antes de que pudiera entender qué era, continuó. El tiempo se acaba. En mi apartamento, en la caja fuerte detrás del cuadro de Opper en el estudio, encontrarás todos los documentos necesarios. El código es nuestra fecha de nacimiento. Rafael, sé que ha pasado de todo entre nosotros, pero eres el único en quien puedo confiar, el único que puede terminar lo que comencé. Hizo una pausa, como reuniendo sus pensamientos, luego añadió en voz baja. Si no sobrevivo, quiero que sepas, siempre me enorgulleció que fueras mi hermano, incluso cuando no hablábamos, perdóname por todo. La grabación se cortó y la pantalla se apagó. Sam y yo nos quedamos sentados en silencio, interrumpidos solo por el zumbido del aire acondicionado. ¿Qué demonios? Finalmente exhalé recostándome en el respaldo de la silla, que está pasando por todos los santos. Sam me sirvió agua de una botella que estaba en la mesita de noche. Verifiqué lo que pude, dijo después de una pausa. Archer Investments es una gran compañía de inversiones. En los últimos 5 años ha mostrado ganancias increíbles. Vincent Richards, su fundador y CEO, es conocido como un hombre de negocios despiadado. Inmigrante de Europa del Este, se hizo a sí mismo la clásica historia de éxito estadounidense. Sacudí la cabeza. ¿Y qué hay de los asesinatos? Esto suena como una locura. No estoy segura, dijo Sam con cautela, pero en los últimos 3 años ha habido varias muertes extrañas en compañías que compiten con los clientes de Archer. El CEO de una compañía farmacéutica murió de un ataque cardíaco justo antes de un anuncio público sobre un nuevo medicamento. El jefe de una startup tecnológica falleció de un derrame cerebral en vísperas de un gran acuerdo. Todos personas relativamente jóvenes y saludables. Eloy. Guardé silencio, tratando de asimilar lo que había escuchado. Mi hermano trabajaba para una compañía que mataba personas por lucro y ahora quería que me infiltrara allí haciéndome pasar por él. Esto es una locura, dije finalmente. Incluso si todo lo que dijo es verdad, no puedo simplemente fingir ser él. Quizás seamos gemelos, pero no sé nada de finanzas. Ni siquiera sé cómo se comporta en el trabajo, cómo habla con sus colegas. En eso puedo ayudarte, dijo Sam. Durante este tiempo he llegado a conocer bastante bien a tu hermano, pero sí, el plan es arriesgado, muy arriesgado. Se quedó en silencio, mirando por la ventana donde comenzaba a llover. Las gotas golpeaban el cristal, creando un ritmo extraño y reconfortante. No estás obligado a hacerlo, dijo finalmente. Podemos ir a la policía, contar todo lo que sabemos. ¿Y qué les diremos? Me reí sin humor. Hola, mi hermano gemelo murió y antes de morir grabó un video donde dice que su compañía mata personas usando venenos no rastreables. Nos tomarán por locos. Tienes razón, suspiró Sam. Sin pruebas suena como una locura. Necesitamos lo que Miguel recopiló. Me levanté y me acerqué a la ventana.
La lluvia se había intensificado, difuminando los contornos del estacionamiento y el letrero parpadeante del motel. En el cristal se reflejaba mi rostro, el rostro de Miguel, pero con una expresión diferente, más dura, más cautelosa. Si Miguel decía la verdad y su compañía realmente se dedica a asesinatos, entonces no se detendrán, dije lentamente. Habrá nuevas víctimas. Probablemente, asintió Sam. Y si tiene razón sobre el FBI, entonces están esperando pruebas irrefutables, confesiones. Así, respiré profundamente. Los pensamientos se confundían, las emociones bullían, pero a través de este caos se abría paso una línea clara. Mi hermano murió tratando de detener algo terrible. Y yo soy el único que puede completar lo que él comenzó. Bien, dije finalmente, volteándome hacia Sam, lo haré. Iré a Nueva York, me infiltraré en el apartamento de Miguel, encontraré las pruebas, y si coincide con lo que contó, entonces lo reemplazarás en la conferencia, completó Sam. Sí, pero necesitaré tu ayuda. Y además, dudé, necesitamos verificar si Miguel realmente contactó al FBI. Si no, simplemente caeremos en una trampa sin respaldo. Sam asintió. Tengo contactos, lo verificaré y estaré en contacto todo el tiempo mientras estés dentro. Hablamos hasta altas horas de la noche, discutiendo los detalles. Sam me contó todo lo que sabía sobre Miguel y su trabajo, y yo traté de memorizar cada detalle que pudiera ayudarme en esta mascarada loca. Antes de dormir, saqué de mi billetera una vieja fotografía desgastada, Miguel y yo en la graduación, jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Su mano en mi hombro, mi codo apoyado en su costado, una pose tonta en la que insistió mamá. Muestren que son hermanos, dijo entonces, y lo mostramos torpemente, pero sinceramente. Terminaré lo que comenzaste, susurré, mirando el rostro sonriente de mi hermano, lo prometo. En algún lugar a lo lejos retumbó un trueno, como si el cielo respondiera a mis palabras. Comenzaba una tormenta y sentí que me envolvería por completo. Capítulo 2. Descubrimientos aterradores. Nueva York parecía un planeta extraño después de los tranquilos suburbios de Boston. Ruido, luz, multitudes de personas siempre con prisa, todos estos atributos de la metrópolis me presionaban, haciéndome mantenerme tenso, como en una misión en territorio desconocido. Estacioné el sedán alquilado a 2 manzanas de la casa de Miguel y durante un tiempo simplemente me quedé sentado, observando la entrada. El edificio era exactamente como lo había imaginado, vidrio y acero, elevándose hacia el cielo, con vista al Hudson y arbustos recortados en la entrada. Un lugar donde el precio del metro cuadrado equivalía a mi salario anual. Una jaula dorada en la que mi hermano había pasado los últimos años de su vida. Salí del auto y me dirigí lentamente hacia el edificio, sintiendo cómo las llaves del apartamento de mi hermano pesaban en mi bolsillo. Sam las había conseguido de alguna manera para mí, no pregunté cómo exactamente y ella no especificó. Algunas cosas es mejor dejarlas en la sombra. En la entrada había un conserje, un hombre mayor con un rostro perfectamente afeitado y una gorra de uniforme. Me miró sin mucho interés, luego de repente se enderezó y se iluminó con una sonrisa. Señor García, pensé que se había ido para el fin de semana. ¿Cómo estuvo el viaje? Me detuve por un momento, pero luego me relajé. Claro, me confundió con Miguel. Éramos gemelos y aunque los años nos habían dado algunas diferencias, mis hombros más anchos debido al entrenamiento constante, Miguel con arrugas alrededor de los ojos por sonreír con frecuencia, para un ojo externo seguíamos siendo indistinguibles. Tuve que regresar antes, respondí, tratando de hablar como lo haría Miguel, un poco más relajado, con un indicio de sonrisa en las comisuras de los labios. Negocios, ya sabe. Oh, por supuesto, señor, el conserje asintió comprensivamente. Desea que prepare el auto para mañana por la mañana. Negué con la cabeza. No es necesario, respondí, mañana trabajaré desde casa.
Asintió y pasé hacia los ascensores, sintiendo cómo transpiraban mis palmas. Primera prueba superada, pero esto era solo el comienzo. El penthouse de Miguel ocupaba todo el piso superior del edificio. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, me encontré ante una puerta doble de madera oscura. Inserté la llave, entré al apartamento de mi hermano y por un momento me pareció que estaba a punto de salir de la habitación contigua con un vaso de whisky, sonriendo con su sonrisa característica. Pero el apartamento me recibió con silencio, un silencio lujoso y estéril de una sala de exposición de arte moderno. Todo aquí gritaba dinero, desde el piso de mármol en el vestíbulo hasta las ventanas panorámicas que ofrecían una vista de la ciudad. Paredes blancas decoradas con pinturas abstractas en marcos minimalistas, muebles que parecían nunca haber sido utilizados y una gigantesca lámpara de araña de cristal sobre la mesa de comedor, proba. Atravesé lentamente la sala de estar, notando el orden impecable. Ni una mota de polvo, ni un solo objeto fuera de lugar. En la mesa de café, revistas financieras cuidadosamente apiladas. En la cómoda, una fotografía de nuestros padres en un marco de plata. La tomé en mis manos, observando esos rostros que hace tiempo se habían ido. ¿Estarían orgullosos de nosotros ahora? De un militar convertido en consultor de seguridad y de un financiero. El contestador automático del teléfono parpadeaba en rojo, mostrando 7 mensajes no escuchados. Presioné el botón. Señor García, soy el doctor Allen, le recuerdo sobre su chequeo anual el próximo miércoles. Mike, soy Richard del departamento legal, esos documentos sobre la fusión. Miguel, querido, soy Verónica, simplemente debes asistir a mi evento de caridad el próximo viernes, estará todo Manhattan. Nada notable, la vida normal de un financiero exitoso, sin indicaciones de que el propietario del apartamento estaba muerto o había estado involucrado en actividades delictivas. Continué con la inspección. En la cocina, un juego de cuchillos profesionales, nunca utilizados, y una bodega de vinos con una colección que probablemente costaba tanto como un automóvil pequeño. En el dormitorio, una cama enorme con una colcha gris perfectamente tendida y una pila de libros en la mesita de noche. Miguel siempre fue un ratón de biblioteca, el único rasgo que realmente compartíamos en la infancia. Finalmente, llegué al estudio, una habitación espaciosa con vista al Central Park. Aquí, entre estanterías y costosos muebles de oficina, comencé a buscar metódicamente cualquier rastro del proyecto Perseo. Mi hermano murió recopilando evidencia, y yo debía encontrarla antes de que alguien más lo hiciera. Registrar el estudio tomó más de una hora. Revisé cada papel, cada libro, cada cajón del escritorio. Nada, pero en el video Miguel mencionó una caja fuerte detrás del cuadro de Hopper. Examiné las paredes y noté un lienzo colgado frente al escritorio, una silueta solitaria de una persona frente a una cafetería al borde de la carretera. Un Hopper clásico, sombrío e inquietante. Al quitar el cuadro, descubrí una caja fuerte empotrada en la pared. Una cerradura digital parpadeaba con luz verde esperando el código. Miguel dijo nuestra fecha de nacimiento. Marqué 6 dígitos, 150483. La cerradura emitió un pitido y la puerta se abrió con un clic. Dentro había varias carpetas, unidades flash, una caja con algunas medallas y un pequeño álbum de fotos encuadernado en cuero. Saqué todo y lo coloqué sobre el escritorio. ¿Por dónde empezar? Decidiendo que las fotografías podrían dar la visión más rápida de en qué estaba involucrado Miguel, abrí el álbum. En la primera página, mi mundo se derrumbó. Caitlin, mi esposa, en sábanas blancas, mirando por encima del hombro al fotógrafo con esa sonrisa especial que una mujer solo da a su hombre. Pasé la página, ella de nuevo en ropa interior negra que nunca había visto. Luego otra en el baño, con una camisa blanca evidentemente perteneciente a un hombre. La siguiente fotografía fue un puñetazo en el estómago, Caitlin y Miguel juntos, cara a cara, su mano en el cabello de ella. Todas las fotografías tenían fechas los últimos 3 meses.
La habitación giró ante mis ojos. Cerré el álbum de golpe y apreté los puños tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Respiración profunda, exhalación, otra inhalación, una técnica que nos enseñaron a usar antes de un disparo de francotirador, despejar la mente, concentrarse. Pero los sentimientos llegaron en oleadas: ira, dolor, humillación. Mi hermano y mi esposa, amantes, se veían a mis espaldas, se reían de mí mientras yo golpeé el escritorio con el puño y la costosa caoba gimió lastimosamente. Inútil, necesitaba concentrarme en la tarea. Abrí una de las carpetas y vi impresiones de correos electrónicos entre Miguel y Caitlin. Rafael se va de nuevo por unos días, Ben. No puedo esperar a verte. Estos encuentros son lo único que me ayuda a mantenerme. Richards preguntó por tu hermano. Le aseguré que Rafael no sospecha nada. El proyecto Perseo avanza. Morgan casi ha terminado la nueva fórmula. Mi mirada se enganchaba en frases como un alpinista en salientes de roca. Caitlin sabía sobre el proyecto Perseo. Ella era parte de esto. Y Miguel me discutía con ella, con Richards. En los márgenes de algunas impresiones había notas hechas a mano por Miguel. ¿Cómo llegué a esto? Esto debe detenerse. Miré alrededor del estudio y noté un bar en la esquina. Me acerqué, saqué la primera botella que encontré, algún whisky de Malta caro. Lo descorché y tomé un gran trago directamente de la botella. Fuego líquido bajó por mi esófago y cerré los ojos, permitiendo que el alcohol amortiguara el dolor agudo de la traición. Mi esposa y mi hermano, mi esposa y mi hermano. Estas palabras martilleaban en mis sienes como un hechizo, como una maldición. El whisky me ayudó a reunir mis pensamientos. Dejando la botella a un lado, volví al escritorio y continué examinando los materiales de la caja fuerte. Una de las unidades flash estaba etiquetada Perseo, documentación completa. La conecté a la computadora de Miguel, que estaba sobre el escritorio. Pantalla cobró vida solicitando una contraseña. Probé nuestra fecha de nacimiento, nada. El día de la muerte de nuestros padres, de nuevo nada. El día de la fundación de su compañía, el número de su automóvil, todo fallido. Estaba a punto de rendirme cuando recordé un extraño hábito de Miguel. Siempre usaba nombres de personajes favoritos de libros como contraseñas. Escribía Ticus Finch, el nombre del protagonista de Matar a un ruiseñor. La unidad flash contenía decenas de archivos, cuidadosamente organizados en carpetas. Abrí un documento titulado Perseo, Visión General y comencé a leer. Lo que apareció ante mis ojos me hizo olvidar la traición personal. El proyecto Perseo resultó ser un programa de asesinatos corporativos, organizado por Vincent Richards, director de Archer Investments. La esencia era simple y monstruosa. La compañía elegía a los líderes de empresas competidoras y los eliminaba usando venenos no rastreables, desarrollados por el Dr. Alan Morgan, jefe del Departamento de Investigación. Los venenos imitaban causas naturales de muerte, ataques cardíacos, derrames cerebrales, aneurismas, y no dejaban rastros que pudieran descubrirse en una autopsia. Una parte importante del esquema era que Archer Investments apostaba a la baja en las acciones de las compañías cuyos líderes se convertían en objetivos. Después de la muerte del CEO, las acciones predeciblemente caían y Archer ganaba millones con maniobras financieras. Los documentos incluían listas de víctimas, 8 personas en los últimos 3 años. Todos líderes exitosos, todos repentinamente fallecidos por causas naturales. Algunos tenían adjuntas fotografías de los lugares de los incidentes, obtenidas de quién sabe dónde, e informes médicos que confirmaban la muerte no violenta. Revisé los gráficos de cambios en los precios de las acciones después de cada muerte. Caída, luego compra de acciones a bajo precio, luego un aumento lento cuando el pánico se calmaba. Una lógica fría y limpia de ganancias, separada de las vidas humanas por la esterilidad de números y gráficos. Una carpeta separada estaba dedicada al Dr. Morgan y sus desarrollos.
Términos científicos secos ocultaban una simple verdad. Este hombre creaba el arma perfecta para matar. Morgan describía sus venenos con el orgullo de un científico que había alcanzado la perfección en su campo. Sin angustias morales, sin dudas y solo detalles técnicos y recomendaciones para su uso. Pero el documento más aterrador lo encontré en la carpeta Estrategia. Era un memorando de Vincent Richards exponiendo la filosofía de Perseo. Los negocios son guerra y en la guerra hay víctimas. Simplemente somos más eficientes en elegir quién se convertirá en esas víctimas. La naturaleza misma elimina a los débiles, nosotros solo aceleramos este proceso. Cada eliminación debe parecer natural, ese es nuestro principio principal. El segundo principio, la ganancia siempre justifica los medios. Estas palabras, impresas en el membrete oficial de la compañía, sonaban como el manifiesto de un sociópata. Un hombre para quien las vidas humanas eran solo obstáculos en el camino hacia un objetivo. Me recosté en la silla, tratando de comprender la magnitud de los crímenes. Mi hermano era parte de esto. Mi hermano ayudaba a planificar asesinatos. Y mi esposa sabía de esto, participaba. ¿Acaso para estas personas la vida significaba tan poco? Absorto en la lectura, no noté cómo cayó la noche. Nueva York fuera de la ventana se había convertido en un océano de luces y yo seguía revisando archivos, armando el rompecabezas del imperio criminal de Richards. Al abrir la carpeta marcada Objetivos siguientes, esperaba ver una lista de CEO más, pero en su lugar encontré mi propia foto. Primer plano, yo saliendo del gimnasio al que asistía 2 veces por semana. En otra imagen, yo en mi casa, cargando equipo en el automóvil. Las fotografías iban acompañadas de un expediente detallado, como si hubiera sido compilado por una inteligencia profesional. Mis hábitos, rutas, clientes, lugares donde almorzaba, incluso la marca de café que prefería. Todo esto estaba documentado con una precisión aterradora. Al archivo estaba adjunta una nota electrónica de Richards a Miguel. Tu hermano se está convirtiendo en un problema. Sus conexiones en el campo de la seguridad podrían ponerlo sobre nuestra pista. Además, sirvió con Warren, quien ya está haciendo preguntas. El asunto debe resolverse antes de fin de mes. Morgan ya está trabajando en la fórmula. Sentí cómo el sudor frío aparecía en mi espalda. Planeaban matarme, y al parecer no solo planeaban, se estaban preparando activamente. ¿Y Miguel? ¿Qué respondió Miguel? En la misma carpeta encontré un pequeño sobre. Dentro una nota manuscrita, la letra de Miguel, nerviosa, con fuerte presión. Esto ha ido demasiado lejos. No les permitiré matar a Rafael. Mejor moriré yo mismo, pero detendré esta locura. Presioné la nota contra mi pecho, sintiendo cómo mis ojos se llenaban de humedad caliente. Miguel no solo murió por casualidad, se sacrificó para salvarme. Mi hermano, a quien consideraba un traidor, en realidad era un héroe. Pero si Miguel decidió salirse del juego y protegerme, ¿por qué no vino a mí directamente? ¿Por qué no me contó todo de inmediato y en su lugar recopilaba evidencia en secreto? La respuesta llegó cuando volví a las cartas de Caitlin. En una de ellas escribía: no puedo perder a Rafael, pero si se entera de nosotros o de Perseo, lo perderé de todos modos. No tienes idea de cómo es vivir con alguien que ve el mundo solo en blanco y negro. Para él no hay tonos intermedios, no hay compromisos. Si se entera, irá a la policía y todos terminaremos tras las rejas, incluyéndote a ti. Miguel respondió: conozco a mi hermano mejor que tú, siempre ha sido correcto hasta el hartazgo, pero no puedo permitir que Richards lo mate, se me ocurrirá algo. Este fue el último intercambio de cartas entre ellos, fechado una semana antes. Caitlin sabía que planeaban matarme y no hizo nada. Más aún, básicamente lo aprobó, solo preocupada por no mancharse las manos. La ira que había estado conteniendo finalmente estalló. Barrí de la mesa todo lo que había sobre ella y los documentos volaron por la habitación como hojas de otoño.
La ira exigía una salida, exigía acción, ir a casa ahora mismo, mirar a Caitlin a los ojos, exigir explicaciones. Pero eso sería estúpido. Ahora mi tarea es completar lo que comenzó Miguel, reunir toda la evidencia, infiltrarme en Archer Investments y ayudar al FBI a atrapar a Richards con las manos en la masa. Y con Caitlin, me ocuparé de ella más tarde. Pasé varias horas ordenando los documentos y copiando archivos de la computadora de Miguel. De repente, el silencio del apartamento fue interrumpido por el timbre de la puerta. Me quedé inmóvil, mirando la cámara del videoportero. En la pantalla estaba el rostro de una mujer joven, una morena esbelta con expresión seria. Sostenía una carpeta con documentos en sus manos. ¿Quién es? ¿Una colega de Miguel? ¿Otra amante? ¿O alguien de Richards? Decidí no abrir, pero la mujer volvió a llamar insistente y exigente. Miguel, sé que estás en casa. Es urgente, dijo en el micrófono. Bueno, tarde o temprano tendría que empezar a interpretar el papel de mi hermano. ¿Por qué no ahora? Enderecé los hombros, me alisé el cabello, un gesto que a menudo había visto en Miguel, y fui a abrir la puerta. La mujer me miró con preocupación. Por fin, he estado tratando de comunicarme contigo todo el día. Pasó junto a mí hacia el apartamento sin esperar invitación. La seguridad en sus movimientos indicaba que había estado aquí muchas veces. Aquí están los documentos sobre la fusión con Global Farm que me pediste preparar para el lunes, extendió la carpeta. Prácticamente tuve que robarlos del departamento legal, pero ya sabes lo persuasiva que puedo ser. Tomé la carpeta tratando de actuar lo más natural posible. Gracias, esto es muy útil. Ella se detuvo estudiándome, sus ojos oscuros, atentos, se estrecharon. Algo no está bien, dijo afirmativamente, te estás comportando extraño. Traté de desestimarlo. Solo estoy cansado, semana difícil. Ella negó con la cabeza. No, no es eso. Dio un paso atrás, continuando examinándome atentamente. Usted no es Miguel, dijo de repente. Usted es su hermano. Vi su fotografía en el escritorio de Miguel. Abrí la boca para objetar, pero ella me interrumpió. Miguel nunca sostiene sus manos como usted, y él habría tomado la carpeta de inmediato sin siquiera ofrecerme entrar, y no me habría llamado señorita. Por cierto, me llamo Jennifer Weiss, asistente de su hermano. Cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Dónde está Miguel? Me di cuenta de que era inútil negarlo. Esta mujer conocía bien a mi hermano. ¿Podemos hablar?, pregunté, señalando hacia la sala de estar. Ella asintió sin quitarme la mirada vigilante. Nos sentamos en sillones uno frente al otro. Respiré profundamente. Me llamo Rafael García. Miguel, mi hermano, murió hace 3 días, un accidente en las montañas. Su rostro se contrajo y se retorció, como si le hubieran clavado un cuchillo en la espalda, pero rápidamente se recompuso. Lo sabía, sabía que algo había sucedido, dijo en voz baja. Las últimas semanas ha estado diferente, nervioso, distraído. Se encerraba en su oficina, susurraba por teléfono. Levantó los ojos hacia mí. No fue un accidente, ¿verdad? Su perspicacia me impresionó. No respondí después de una pausa. No lo fue, y estoy aquí para averiguar qué pasó. El proyecto Perseo, dijo, y no era una pregunta. Métense. Usted sabe sobre esto. No todo, pero lo suficiente para entender que es algo peligroso e ilegal. Miguel nunca habló directamente, pero escuché sus conversaciones con Richards, vi documentos extraños. Y dudó. La última vez que vi a Miguel parecía como si hubiera tomado alguna decisión importante. Me dijo algo extraño. A veces hay que elegir entre lo que es correcto y lo que es rentable. Yo he elegido la rentabilidad durante demasiado tiempo. Me miró desafiante. Miré a Jennifer en silencio, tratando de decidir si podía confiar en ella. Por un lado, estaba cerca de Miguel y posiblemente sabía sobre el proyecto Perseo más de lo que decía. Por otro lado, si trabajara para Richards, ya habría llamado a seguridad en lugar de estar aquí ofreciendo ayuda.
¿Por qué quiere ayudar?, pregunté finalmente. Ella sonrió ligeramente. Porque Miguel era la única persona en esa compañía que me trataba como a un ser humano, no como a una máquina para cumplir órdenes. Y porque lo que hace Richards no está bien, lo he sospechado durante mucho tiempo. Asentí y me decidí. Le mostré parte de los documentos que había encontrado suficiente para que entendiera la magnitud de los crímenes, pero no todo. Todavía no estaba listo para confiar completamente. Su rostro palideció mientras leía las descripciones de asesinatos y manipulaciones financieras. Sabía que los negocios de la compañía no eran del todo limpios, pero esto, negó con la cabeza, es monstruoso. Miguel dejó un mensaje de video, dije. Quería que lo reemplazara en una conferencia de inversiones en Londres dentro de una semana. Mientras todos piensan que está vivo, tenemos la oportunidad de reunir evidencia definitiva contra Richards y toda la cúpula de Archer. Jennifer asintió pensativamente. Un plan audaz, arriesgado, pero podría funcionar. Richards, Morgan y todas las figuras clave estarán en la conferencia. Si puede obtener confesiones directas. Para eso necesito convertirme en Miguel, la interrumpí, interpretar convincentemente su papel. Podré hacerlo. Ella me miró evaluativamente. Físicamente son muy parecidos, pero hay diferencias en los modales, en el habla, en los hábitos. Y por supuesto, necesita saber sobre finanzas más que simplemente diferenciar acciones de bonos. Faltan 5 días para la conferencia, es suficiente. Jennifer sonrió y en su sonrisa vi determinación. 5 días hasta la conferencia. En ese tiempo debo transformarlo en su hermano lo suficiente como para engañar a personas que trabajaron con él a diario. Se puso de pie, comencemos ahora mismo, tenemos mucho trabajo. Nos quedamos sentados hasta altas horas de la noche, elaborando un plan. Jennifer me contaba sobre los hábitos de Miguel, sus gestos, cómo se comunicaba con colegas. Tomaba notas, hacía preguntas, trataba de comprender el complejo mundo de las finanzas, que siempre había sido un misterio para mí. ¿Y qué hay del FBI?, preguntó Jennifer en algún momento. Miguel dijo que les había entregado documentos. Mi colega está verificando eso, respondí pensando en Sam. Si es cierto, entonces nuestra tarea es darles evidencia definitiva. Confesiones del mismo Richards. Jennifer asintió. No será fácil, es muy cuidadoso y nunca habla directamente sobre eliminaciones. Siempre usa eufemismos, da órdenes a través de terceros. En la conferencia trataremos de provocarlo, dije, hacer que diga algo que pueda usarse contra él. Juego peligroso, observó Jennifer, si sospecha del engaño. No terminé la frase, pero ambos entendíamos. Si Richards descubre la suplantación, me convertiré en la siguiente víctima del proyecto Perseo, y tal vez Jennifer también. Lo más difícil para mí era comprender que tendría que no solo pretender ser Miguel, sino también interactuar con Caitlin como si fuera su amante. La idea provocaba en mí sentimientos mixtos de ira y dolor, pero entendía que debía interpretar este papel perfectamente. Lo logrará, dijo Jennifer, como si leyera mis pensamientos. Miguel creía en usted. Sabía que podría terminar lo que él comenzó. Asentí, sintiendo cómo la determinación desplazaba las dudas. Por Miguel, por la justicia, y por todos aquellos que podrían convertirse en las próximas víctimas si fracasamos, añadió Jennifer en voz baja. Continuamos trabajando, sumergiéndonos cada vez más en los detalles de la operación inminente. Fuera de las ventanas del rascacielos, Nueva York brillaba con millones de luces, indiferente a nuestros planes y temores. En algún lugar entre esas luces estaba la oficina de Archer Investments, la guarida de asesinos con trajes caros, y yo me preparaba para entrar en ella, fingiendo ser uno de ellos. Capítulo 3. Mascarada. Mamá siempre decía que Miguel y yo éramos dos mitades de un todo. De niño creía esta tontería,
En la adolescencia la odiaba, en la madurez simplemente la ignoraba, pero ahora, tratando de convertirme en mi hermano, entendí que entre nosotros había todo un universo de diferencias. Mis manos recordaban el peso de las armas, las suyas solo los apretones de manos y el tacto del teclado. Mi mirada siempre buscaba amenazas, la suya oportunidades. Yo hablé. No, 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 Jennifer sacudió la cabeza con irritación. Miguel nunca sostiene las manos así. Sus movimientos son demasiado militares. Bajé las manos y me miré en el espejo. Los últimos 4 días se habían convertido en un entrenamiento interminable. Nos dormíamos al amanecer y despertábamos al mediodía, usando cada minuto para prepararme para mi debut en Archer Investments. El penthouse de Miguel se había convertido en nuestro campamento, un campo de batalla donde luchaba contra mi propia naturaleza. Muéstramelo otra vez, pedí. Jennifer se levantó y se inclinó ligeramente sobre una mesa imaginaria, apoyándose en su mano izquierda, descuidadamente, como si fuera casual, pero al mismo tiempo con un cálculo imperceptible para el ojo común. B siempre se inclina ligeramente hacia adelante cuando está interesado, pero no demasiado, y nunca cruza los brazos sobre el pecho, considera que esto es señal de cerrazón, y Miguel siempre muestra apertura, incluso cuando miente. Repetí el movimiento, tratando de captar los sutiles matices. Mejor, asintió Jennifer, pero todavía está demasiado alerta. Siempre soy así, me encogí de hombros. Miguel no, se acercó más. Miguel está relajado, confiado en su irresistibilidad. Es como si supiera de antemano que todos a su alrededor dirán sí a cualquier petición suya. Sonreí irónicamente. Y suena arrogante. Lo es, concordó inesperadamente Jennifer, pero esa arrogancia es tan encantadora que la gente está dispuesta a perdonársela. Miguel sonríe y todos sienten que son especiales, que solo a ellos les ha tocado una sonrisa sincera. En su voz se filtró algo personal y me encontré pensando que no me gustaba cómo hablaba de mi hermano, como si él fuera, que su jefe, algo más. ¿Eran cercanos?, pregunté, incapaz de contener la curiosidad. Jennifer se dio la vuelta, fingiendo buscar algo en la pila de papeles sobre la mesa. Profesionalmente, sí, sabía sobre su trabajo más que cualquier otro en la compañía. Personalmente, hizo una pausa. No, Miguel mantenía distancia con todos. Excepto con mi esposa, pensé, pero me quedé callado. En lugar de eso, me acerqué a la mesa y tomé uno de los informes financieros que Jennifer había traído para mi entrenamiento. Volvamos al trabajo. Todavía no entiendo la diferencia entre cobertura y venta en corto. Ella asintió, evidentemente agradecida por el cambio de tema. Pasamos las siguientes horas sumergiéndonos en las complejidades de la terminología financiera. Para mí era como aprender chino en una semana, pero Jennifer resultó ser una maestra paciente y metódica. Hacia la tarde cambiamos a la práctica de escenarios de reuniones. Jennifer colocaba sobre la mesa fotografías de empleados de Archer y representaba posibles diálogos. Yo debía responder como lo haría Miguel. Richard Goldstein, Departamento Legal. Miguel, necesitamos discutir el último acuerdo con el Fondo de Asia Oriental. Hay problemas con la regulación. Incliné ligeramente la cabeza y dije con una sonrisa suave: Richard, aprecio tu vigilancia, pero dejemos esto hasta mi regreso de Londres. Estoy seguro de que manejarás cualquier problema. Bien, Jennifer sonrió aprobatoriamente. Ha captado lo principal. Miguel usa cumplidos para posponer decisiones difíciles. Continuamos hasta altas horas de la noche, interrumpiéndonos solo para la comida a domicilio y breves descansos de 5 minutos. Jennifer era incansable, corregía mi postura, entonaciones, me sugería los términos financieros adecuados. Me hacía ver grabaciones de presentaciones de Miguel, analizando cada gesto, cada sonrisa. Debía convertirme en una copia perfecta, que no despertara ni la más mínima sospecha.
Cerca del amanecer, cuando ambos estábamos agotados al límite, Jennifer de repente dijo: ¿Sabe qué es lo más extraño? A veces olvido que no es él. La miré con interés. Es una buena señal. La mejor posible, sonrió débilmente. Si yo, que lo conocía diariamente durante 3 años, puedo olvidar que usted es un impostor, significa que estamos en el camino correcto. Impostor, esta palabra resonaba profundamente en mi interior. No había sido un impostor toda mi vida, tratando de cumplir con las expectativas de mis padres, luego del ejército, luego de Caitlin, y ahora de la imagen de mi hermano fallecido. ¿Cuándo fue la última vez que fui yo mismo? ¿Y quién es ese yo realmente? El lunes llegó demasiado rápido. La mañana era clara y fría, un día perfecto para el inicio de mi misión de mascarada. Estaba frente al espejo en el dormitorio de Miguel, observando cómo Jennifer ajustaba el cuello de mi camisa, perfectamente blanca, perfectamente almidonada. Un traje de algún diseñador italiano, un reloj que costaba tanto como un auto usado, zapatos pulidos hasta brillar. Me veía como un extraño en mi propia piel. Recuerde, Jennifer hablaba en voz baja, casi íntimamente, lo principal es la confianza. No es solo un director financiero, es una de las personas más influyentes de la compañía. Todos esperan su aprobación, su atención. Asentí sintiendo cómo se aceleraba mi pulso. Es extraño, había estado bajo fuego en Fallujah y no había experimentado tal nerviosismo. Pero ahora, ante lo desconocido en los pasillos de mármol del imperio financiero, me sentía indefenso. Todo saldrá bien, Jennifer pareció leer mis pensamientos, solo siga el plan. Archer Investments se ubicaba en un edificio de 40 pisos de vidrio y acero en el distrito financiero de Nueva York. La fachada brillaba bajo el sol matutino como un espejo gigante. Personas con trajes caros y maletines caros entraban y salían por las puertas giratorias como hormigas atendiendo a su reina. Jennifer me encontró en el vestíbulo, como habíamos acordado. Ahora se mantenía formal, con una reserva profesional que difería completamente de nuestra interacción en el penthouse de Miguel. Buenos días, señor García, dijo lo suficientemente alto para que la escucharan los empleados cercanos. Tiene un día ocupado hoy. Asentí, tratando de parecer como si estuviera aquí todos los días de mi vida. Café en mi oficina en 5 minutos, por favor. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Por supuesto, señor. Pasamos por el sistema de seguridad, mi credencial, o más bien la credencial de Miguel, funcionó sin problemas. El guardia en la recepción me saludó con un gesto, respondí con una ligera sonrisa, como lo haría Miguel. El ascensor nos llevó al piso 32. Las puertas se abrieron a un espacio amplio, bañado en luz natural. Enormes ventanas del suelo al techo, muebles de diseño, conversaciones apagadas y sonido de teclados. El dinero aquí se sentía casi físicamente, en la calidad de los acabados, en el frío resplandor de las divisiones de vidrio, en el apenas perceptible aroma de perfume caro. Buenos días, señor García. Me saludó una mujer joven en la recepción. ¿Cómo estuvo su fin de semana? Productivo, Melanie, respondí, agradecido a Jennifer por las instrucciones detalladas sobre los nombres de los empleados. ¿Cómo está tu hija? Se recuperó. La mujer se iluminó. Sí, gracias por preguntar, ya volvió a la escuela. Sonreí y seguí adelante. Jennifer me seguía susurrando. Excelente trabajo. La oficina de Miguel resultó ser exactamente como Jennifer la había descrito, espaciosa, con vista a Manhattan, minimalista en diseño. Un escritorio de madera oscura, un sillón de cuero, varias pinturas abstractas en las paredes. Una fotografía de nuestros padres en un marco de plata, exactamente igual que en el penthouse. Y nada más personal. En 10 minutos hay una reunión matutina en la sala de conferencias, recordó Jennifer, colocando una taza de café sobre el escritorio. Los temas principales son el informe trimestral y la preparación para la conferencia de Londres.
Asentí tratando de parecer confiado. Materiales. Me entregó una carpeta. Todo está aquí, marqué los puntos clave. La reunión salió mejor de lo que esperaba. Hablé poco, principalmente escuché y asentí en los momentos adecuados, ocasionalmente haciendo preguntas aclaratorias que habíamos ensayado con Jennifer. Nadie, al parecer, notó nada extraño, excepto algunos colegas que comentaron que me veía cansado, si supieran la verdad. Después de la reunión, Jennifer me guió por la oficina, presentándome formalmente los proyectos, pero en realidad ayudándome a orientarme en el laberinto de Archer Investments. Memoricé atentamente la ubicación de las oficinas de las figuras clave. Richards en el piso superior, Morgan en un laboratorio especial en un piso cerrado. El día terminó con una reunión con un analista financiero, donde tuve que discutir la estrategia de inversión de la compañía para el próximo trimestre. Gracias a las notas de Jennifer y a la preparación intensiva, logré mantener la conversación sin levantar sospechas. Pero después de que el analista se fue, me derrumbé en el sillón, sintiéndome exprimido como un limón. Lo logró, dijo Jennifer en voz baja, cuando nos quedamos solos. El primer día siempre es el más difícil. La miré con gratitud. Sin usted, habría fracasado en los primeros 5 minutos. Ella sonrió ligeramente, y en esa sonrisa había algo nuevo, algo que no había notado antes. El segundo día comenzó más tranquilo, ya me había acostumbrado al papel de Miguel y me sentía más confiado. Jennifer me encontró en el vestíbulo con el habitual «Buenos días, señor García» y el plan del día. Todo iba según lo programado, hasta que cerca del mediodía ella irrumpió en la oficina con pánico en los ojos. «Tenemos un problema», dijo, bajando la voz, «su esposa está aquí, lo está buscando». Sentí cómo se me helaba la espalda. «Caitlin, aquí». Jennifer no había logrado advertirme que mi esposa podría aparecer en la oficina. «¿Que ella?» comencé, pero la puerta de la oficina se abrió de par en par. Caitlin lucía exactamente como la recordaba, cabello rubio impecable recogido en una cola alta, traje formal que acentuaba su figura, maquillaje ligero. Mi esposa, la amante de mi hermano, traidora. Miguel, por fin, se acercó a mí con paso rápido. «Te estuve llamando toda la noche». Me quedé inmóvil por un momento, luchando contra el deseo de decirle todo lo que se había acumulado desde que descubrí su traición. Pero en lugar de eso, sonreí con esa sonrisa especial que había practicado con Jennifer, un poco arrogante, pero encantadora. «Lo siento, querida, estuve ocupado preparándome para la conferencia». Caitlin miró a Jennifer. «¿Y podría dejarnos?» Jennifer me miró interrogativamente y asentí. «Gracias, señorita Weiss, continuaremos más tarde». Tan pronto como la puerta se cerró detrás de Jennifer, Caitlin me tomó del brazo y me llevó al rincón más alejado de la oficina, lejos de la puerta. «¿Por qué no respondiste a mis mensajes?», estaba preocupada. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que ella debía escucharlo. Miraba a la mujer que una vez amé más que a la vida misma y no la reconocía, o tal vez finalmente veía a la verdadera. «Estuve ocupado», repetí, tratando de que mi voz sonara natural, «mucho trabajo antes de la conferencia». Ella frunció el ceño. «Estás extraño». Solo cansado, me alejé hacia la ventana, fingiendo admirar la vista. En realidad, simplemente necesitaba darme la vuelta para que no viera mi rostro. «Rafael todavía no sospecha nada», preguntó acercándose. «¿Dónde está?» «Se fue en un viaje de trabajo. Cuando nos encargaremos de él. Contar con que muera allí no es una opción, después de todo es duro de pelar, y la misión a la que lo enviaron, o como sea que le llamen los militares, no es peligrosa por lo que entendí». Cada palabra era como una puñalada. «Encargaremos», planeaba mi asesinato con la misma calma con que planearía unas vacaciones. Sentí náuseas subiendo a mi garganta, pero me forcé a responder. Pronto, muy pronto, apenas contenía la ira,
y estoy seguro de que algo de ella se filtró en mi voz. Pero Caitlin no lo notó. Se acercó por detrás y me abrazó presionándose contra mi espalda. Su perfume, un aroma familiar que antes se asociaba con hogar, con seguridad, ahora solo provocaba repulsión. Te extrañé, ¿sabes a qué me refiero? Susurró, tal vez nos veamos esta noche, Rafael regresará solo en una semana. Me giré lentamente y la miré a los ojos. Lo siento, tengo demasiado trabajo. Después de la conferencia, tosí, tratando de controlar el temblor en mi voz. Por cierto, ¿cómo va tu informe trimestral? Caitlin parecía decepcionada, pero asintió. Qué lástima, el informe está casi terminado. Estará listo para cuando regreses de Londres. Se inclinó para besarme y no pude evitarlo sin levantar sospechas. Sus labios tocaron los míos, secos, cálidos, ajenos. Me obligué a responder al beso, imaginando que besaba a alguien más, a cualquiera excepto a ella. Cuando finalmente se fue, me encerré en la oficina y miré por la ventana durante mucho tiempo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Jennifer entró silenciosamente unos minutos después y me tendió un vaso de agua en silencio. Lo bebí de un trago. Hablaba de mi asesinato como si discutiera el clima, dije amargamente. Jennifer puso su cálida mano en mi hombro, un gesto inesperado, pero reconfortante. Debemos continuar, me recordó suavemente, por Miguel, por la justicia. Asentí sintiendo cómo regresaba la determinación. La venganza es un plato que se sirve frío, y lo serviré exactamente así. Para mediados de semana, prácticamente me había acostumbrado a Archer Investments. Los empleados me saludaban por mi nombre, recordaba quién hacía qué y podía mantener conversaciones profesionales gracias a la preparación intensiva con Jennifer. Pero la verdadera prueba me esperaba el miércoles, una reunión con el Dr. Alan Morgan, creador de los venenos para el proyecto Perseo. Morgan trabajaba en un laboratorio especial ubicado en un piso cerrado del edificio. El acceso estaba permitido solo a los principales ejecutivos de la compañía y al propio Morgan. Jennifer me condujo a través de un complejo sistema de seguridad y descendimos en el ascensor a un piso que oficialmente no existía. El laboratorio parecía un decorado de una película sobre un científico loco, paredes de un blanco estéril, mesas metálicas cubiertas de tubos de ensayo y equipos extraños, computadoras con gráficos y fórmulas en las pantallas. Y en medio de todo esto, el propio Dr. Morgan, un hombre delgado de mediana edad, con penetrantes ojos azules y movimientos nerviosos y espasmódicos. Ah, Miguel dijo, sin apartar la vista del microscopio, por fin te dignas a aparecer. Dr. Morgan, asentí, tratando de imitar el tono tenso pero cortés con el que, según Jennifer, Miguel se comunicaba con el científico. ¿Cómo avanza el trabajo? Morgan se enderezó y me miró con una mirada evaluadora que parecía penetrar directamente bajo la piel. He perfeccionado la fórmula para Londres, señaló un frasco sellado sobre la mesa, actúa por contacto a través de la piel. Basta con un solo toque, como ese Novichok ruso, solo que este funciona de verdad. Me acerqué más, tratando de mantener la calma exterior, aunque por dentro todo hervía de rabia. Este hombre creaba medios para matar con la misma sangre fría con que otros científicos desarrollan medicinas. Cuénteme más detalles, pedí, recordando que Jennifer mencionó el interés de Miguel por los detalles científicos. Morgan se animó. Es una versión modificada de la fórmula del año pasado, pero con la adición de un componente que acelera el efecto cardiotóxico. La muerte ocurre entre 6 y 8 horas después del contacto, dependiendo de la masa corporal y el estado general de salud. Hablaba como si describiera las características de un nuevo modelo de teléfono. Los síntomas son idénticos a un infarto de miocardio. Ningún patólogo sospechará envenenamiento. Asentí, tratando de ocultar mi repulsión. Impresionante, pero ¿qué hay de la entrega? ¿Cómo nos aseguraremos de que el objetivo reciba la dosis?
Morgan soltó una risita, un sonido parecido al chirrido de metal sobre vidrio. He creado un dispositivo especial. Parece un anillo, mostró un fino anillo de plata en su dedo. Durante un apretón de manos o cualquier otro contacto, una microaguja sale e inyecta la dosis. El objetivo ni siquiera sentirá el pinchazo. Sentí náuseas, pero me obligué a continuar. Y no hay forma de detectar rastros de la sustancia después de la muerte. Ninguna. Morgan me miró con repentina sospecha. Nunca antes te habías interesado por los detalles de la entrega, Miguel. Normalmente solo te preocupaban las fórmulas químicas. ¿Por qué ahora? Traté desesperadamente de encontrar una explicación plausible. En Londres estará Richard Dawson, CEO de Neuropharm. Richards quiere que yo personalmente supervise la situación. Solo quiero asegurarme de que todo transcurra sin problemas. Morgan me miró durante largo tiempo, sin parpadear, luego asintió lentamente. Entiendo, pues bien, puedes estar tranquilo. La fórmula ha sido probada y es confiable, si es que no has perdido tu tan elogiada determinación. Mi determinación sigue intacta, respondí, sosteniendo su mirada, pero prefiero conocer todos los detalles de la operación. Asintió, pero algo en su mirada cambió. Desconfianza, sospecha, no podía definirlo exactamente, pero sentía que este hombre veía más de lo que mostraba. Cuando Jennifer y yo salimos del laboratorio, sentí cómo mis palmas se humedecían por la tensión. No estoy segura de que se lo haya creído, dijo ella en voz baja cuando ya estábamos en el ascensor. Morgan es muy observador y tiene una memoria fenomenal para los detalles. ¿Crees que sospecha algo? Posiblemente tendremos que ser más cuidadosos. No sabía entonces que Morgan había llamado a Richards inmediatamente después de nuestra partida para informarle de sus sospechas. Quizás solo esté agotado antes de la conferencia, pero lo vigilaré, dijo el científico, mirando hacia el ascensor que se alejaba con una mirada penetrante y evaluadora. Las tardes después del trabajo las pasábamos con Jennifer en el penthouse de Miguel, preparándonos para la próxima conferencia en Londres. Las apuestas aumentaban cada día. Sabíamos que sería nuestra única oportunidad de obtener pruebas irrefutables contra Richards y su equipo. Jennifer pacientemente me explicaba complejos esquemas financieros que debía presentar en la conferencia. Nuestras manos a veces se tocaban accidentalmente sobre los documentos, y cada vez este contacto provocaba un extraño calor que se extendía por el brazo. Nuestras miradas se encontraban cada vez más frecuentemente, deteniéndose una fracción de segundo más de lo necesario. Aquí señaló un esquema de cartera de inversiones. Tendrás que explicar por qué Archer apuesta por el sector farmacéutico. Porque planean matar a otro CEO y ganar con la caída de las acciones, respondí sombríamente. Jennifer suspiró. Sí, pero no puedes decir eso en la presentación. Lo sé, me froté los ojos. El cansancio se acumulaba como una toxina en la sangre. A veces simplemente no puedo creer que esto esté sucediendo realmente, que existan personas que tan fríamente maten por ganancias. En los raros momentos de descanso, Jennifer y yo hablábamos de la vida, de cómo ella, graduada de la Universidad de Yale con un título en literatura inglesa, había terminado en el mundo de las finanzas. Tenía que pagar por la educación de mi hermana, dijo simplemente, de mi servicio en los marines, de los países donde había estado, de las personas que había conocido. ¿Sabes qué es extraño?, dijo una noche, cuando estábamos sentados en el balcón, mirando las luces de Nueva York. Trabajé con tu hermano durante 3 años, pero he aprendido más sobre ti en unos días que sobre él en todo ese tiempo. La miré, cansada pero decidida, con círculos oscuros bajo los ojos y un pliegue terco entre las cejas. Miguel siempre fue reservado, respondí, incluso de niño. Era como si tuviera una vida secreta a la que no dejaba entrar a nadie. ¿Y tú?, preguntó, también eres reservado. Me quedé pensando.
Supongo, pero de manera diferente, no tanto para ocultar algo, sino para no cargar a otros. Jennifer asintió comprensivamente. No quieres que la gente cargue con tus pesos. Algo así. Nos quedamos en silencio, disfrutando de un raro momento de paz antes de la tormenta que inevitablemente nos esperaba en Londres. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó de repente Jennifer, con la traición de tu esposa, la muerte de tu hermano, toda esta locura. Sonreí irónicamente. Tengo elección. Siempre hay elección, dijo en voz baja. Podrías simplemente irte, olvidar, comenzar una nueva vida en algún lugar donde nadie te conozca. Negué con la cabeza. Y permitir que sigan matando, perdonar el asesinato de mi hermano. No, debo terminar lo que Miguel comenzó. La noche antes del vuelo a Londres, releíamos los testimonios contra Richards y sus cómplices. Entre los documentos encontré una mención de que Miguel había comenzado a colaborar con el FBI después de enterarse de los planes para matarme. Después de todo, intentó salvarme, dije en voz baja, mirando la fecha apenas 2 semanas antes de su muerte. Jennifer, sentada junto a mí en la mesa, puso su mano en mi hombro. Te quería a su manera. Sus ojos, cansados pero sinceros, me miraban con algo parecido a la ternura, o tal vez solo quería pensar eso, pero en ese momento surgió algo nuevo entre nosotros y frágil como el primer hielo, pero real, comprensión, conexión. No sabía entonces a dónde nos llevaría esto. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo sentía algo más que ira y dolor. En vísperas de la partida a Londres, cuando Jennifer se fue a buscar boletos y documentos, decidí inspeccionar una vez más el apartamento de Miguel. Algo me inquietaba, la sensación de que habíamos pasado por alto algún detalle importante. En el dormitorio noté una pequeña irregularidad en el parqué junto a la cama. Arrodillándome, pasé la mano por el suelo y sentí que una de las tablas estaba ligeramente suelta. Con un suave clic cedió, revelando un pequeño espacio bajo el piso. Dentro yacía una unidad USB sellada en una bolsa de plástico y un sobre. Lo saqué sintiendo cómo se aceleraba mi pulso, otro secreto de Miguel. En el sobre había una nota escrita con la familiar caligrafía. Rafael, si has encontrado esto, significa que estoy muerto. Esta es una copia de respaldo de todas las pruebas que envié al FBI. El agente Collins es mi contacto. Úsalo si todo sale mal. Al conectar la unidad flash a la computadora, descubrí una copia completa de todas las transacciones financieras del proyecto Perseo. Y lo que es más importante, grabaciones de audio de reuniones donde Richards discutía abiertamente los asesinatos. En una de las grabaciones escuché la voz de Caitlin, fría, profesional, discutiendo la eliminación del problema, con la misma calma con que la gente normal discute planes para el fin de semana. Escuchar esto fue casi físicamente doloroso, pero me obligué a seguir hasta el final. Necesitaba conocer la verdad, toda la verdad, por amarga que fuera. Cuando Jennifer regresó, le mostré mi hallazgo. Esto es lo que necesitamos, pero aún así no es suficiente, dijo después de revisar los archivos. Si añadimos confesiones directas a lo que ya tenemos, entonces el FBI realmente podrá arrestar a toda la cúpula de Archer. Asentí. Necesitamos verificar si Miguel realmente contactó al FBI. Esa misma noche llamé a Sam, quien confirmó que había encontrado al agente Collins y se había asegurado de que el FBI estaba realmente llevando a cabo una investigación secreta de las actividades de Archer Investments. Están esperando pruebas irrefutables para arrestar a la cúpula de la empresa, dijo Sam. La conferencia es el lugar perfecto para obtener estas pruebas. Todos los jugadores clave estarán allí. Discutimos los detalles del plan. Yo debía provocar a Richards para que confesara y grabar sus confesiones. Y Sam entregaría estas grabaciones al agente Collins, quien estaría esperando cerca del centro de conferencias.
Ten cuidado, García, dijo Sam antes de colgar. Esta gente no se detendrá ante nada. Lo sé, respondí, por eso debemos detenerlos primero. Esa noche dormí intranquilo. Soñé con Miguel no como lo había visto en la grabación de video, atormentado y asustado, sino joven, seguro de sí mismo, como era antes de que nuestros caminos se separaran. Me miraba con una sonrisa triste y decía algo que no podía entender. Me desperté sudando frío, con la sensación de que mi hermano trataba de advertirme. ¿Pero sobre qué? Fuera llovía, difuminando las luces de la ciudad. Mañana volamos a Londres. Mañana comienza el verdadero juego. Sentía que el punto de no retorno ya había sido cruzado y todo lo que quedaba era seguir adelante hacia lo que fuera. Capítulo 4. Revelación. En el teatro del mundo antiguo, los actores usaban máscaras para que los espectadores, incluso desde las últimas filas, pudieran distinguir las emociones de los personajes. Yo también llevaba una máscara, el rostro de mi hermano, pero, a diferencia de los antiguos griegos, esperaba que nadie percibiera los verdaderos sentimientos que bullían bajo ella. Ira, traición, miedo, sed de justicia. En Londres, ciudad donde la niebla oculta los pecados, la historia. Londres nos recibió con una llovizna y un frío húmedo que calaba hasta los huesos incluso a través del caro abrigo de Miguel. La ciudad parecía crear deliberadamente el escenario para nuestro pequeño thriller. Nubes grises, asfalto húmedo que reflejaba las luces de los taxis, y una densa niebla que envolvía las puntas de los edificios antiguos, como intentando ocultarlos de ojos curiosos. El Hotel Dorchester, donde se celebraba la conferencia, resultó ser exactamente como lo había imaginado, la encarnación del lujo británico a la antigua. Columnas de mármol en el vestíbulo, pesadas cortinas de terciopelo, iluminación tenue y un aroma apenas perceptible a cera para muebles antiguos. Un lugar donde se cerraban acuerdos que cambiaban la economía mundial y donde la sonrisa cortés del conserje costaba no menos que su salario anual. Jennifer y yo nos acercamos al mostrador de registro, ella un poco detrás de mí, con un traje de negocios perfectamente ajustado, tablet en mano y una semisonrisa profesional en los labios. La asistente perfecta del financiero perfecto. Miguel García, Archer Investments, pronuncié con esa entonación especial que Jennifer y yo habíamos practicado durante horas. Confianza descuidada de un hombre acostumbrado a que su nombre abra todas las puertas. La recepcionista, una mujer joven con el acento impecable de una graduada de una escuela prestigiosa, se iluminó con una sonrisa. Bienvenido al Dorchester, señor García. Estamos muy contentos de verlo nuevamente. Su suite ya está lista, me extendió una llave electrónica. La señorita Weiss será alojada en la habitación contigua, como solicitó. Asentí, notando por el rabillo del ojo cómo se tensó Jennifer. Este detalle no estaba en nuestro briefing. Evidentemente, Miguel siempre se hospedaba aquí con su asistente al lado. Otra pequeña pieza del rompecabezas de la vida de mi hermano. Al subir a la habitación, lo primero que hice fue revisar si había dispositivos de escucha, un viejo hábito que me quedó de mis días de servicio. Jennifer observaba mis acciones en silencio, apoyada en el marco de la puerta. ¿Crees que Richards podría haber instalado micrófonos aquí?, preguntó cuando terminé mi inspección. Lo dudo, pero la precaución no está de más, respondí, acercándome a la ventana. Desde la suite se abría una vista al Hyde Park, donde figuras solitarias se apresuraban a refugiarse de la lluvia bajo las copas de los árboles. A lo lejos se veían las agujas y cúpulas del viejo Londres, sumergidas en la niebla como fantasmas de imperios pasados. Corrí las cortinas y me volví hacia Jennifer. Horarios. Ella abrió su tablet. A las 6 de la tarde, cóctel de bienvenida. Mañana a las 10 de la mañana, tu presentación con la estrategia de inversión. A la 1 de la tarde, reunión cerrada de la dirección con Richards. Asentí. La reunión cerrada, ahí es donde debemos obtener las confesiones. Sam estará observando desde fuera y esperando la señal.
Jennifer y yo pasamos la siguiente hora revisando el equipo de grabación, un dictáfono en miniatura integrado en el reloj y un sistema de respaldo en el teléfono. Todo debía funcionar perfectamente, no tendríamos una segunda oportunidad. Cerca de la noche, bajando al vestíbulo, sentí cómo mis palmas se humedecían por la tensión. Era similar a la sensación antes de una operación de combate, la misma descarga de adrenalina, la misma agudización de la atención a todo lo que me rodeaba. Solo que ahora mi arma no era un rifle, sino palabras y la máscara que llevaba. El vestíbulo del hotel estaba lleno de cientos de personas en trajes de gala, la élite del mundo financiero de todo el planeta. Hombres en trajes impecables, mujeres resplandecientes con diamantes y sonrisas. El aire estaba impregnado con el aroma de perfumes caros, el tintineo de copas y música clásica suave interpretada por un cuarteto de cuerdas. Allí susurró Jennifer, señalando discretamente hacia el bar, Gregory Lang, jefe de la división europea. Y a su lado, Sarah Miller, directora de comunicaciones. Asentí memorizando los rostros. Jennifer continuó comentando en voz baja, nombrando a las figuras clave. Escuchaba a medias, preparándome internamente para el encuentro principal. Y entonces apareció Vincent Richards, el hombre detrás del asesinato de mi hermano y que planeaba mi muerte. Era más alto de lo que esperaba, con una complexión atlética que contrastaba extrañamente con sus modales casi aristocráticos. Cabello oscuro con canas, mirada penetrante y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Se movía entre la multitud como un tiburón a través de un banco de peces pequeños, con seguridad, determinación y una gracia de preda. Al verme, se dirigió hacia nosotros, ensanchando su sonrisa. Miguel, me alegra que hayas podido venir. Su apretón de manos fue firme pero no agresivo. Su tono, cálido pero con notas apenas perceptibles de condescendencia, como fue el vuelo. Sin contratiempos, respondí, tratando de imitar la manera de hablar de Miguel que Jennifer y yo habíamos practicado. Londres nos recibió con lluvia, como siempre. Oh, el clima local es parte del encanto, Richard se rió, nos espera un día importante mañana. Espero que hayas preparado una presentación impresionante. Como siempre, me permití una media sonrisa segura. Nuestras miradas se encontraron y por un momento me pareció que veía a través de mi máscara. Pero Richard solo asintió y se dio la vuelta, saludando a otros invitados. Entre la multitud vi a Sam, vestida como periodista, con una credencial de alguna publicación financiera. Me hizo un gesto discreto con la cabeza, confirmando que todo iba según el plan, y junto a la pared más alejada estaba el doctor Morgan, observándome de reojo, como un científico a una muestra experimental. Un escalofrío recorrió mi espalda. La fiesta apenas comenzaba y ya sentía que nuestro disfraz se estaba agrietando. La mañana siguiente transcurrió como en una neblina. Di mi presentación prácticamente en piloto automático, respondí a las preguntas con frases preparadas de antemano, sonreí cuando debía sonreír, fruncí el ceño cuando debía parecer preocupado. La voz de Jennifer en mi auricular me guiaba cuando me perdía en la terminología. Habla de la sinergia de mercados, menciona el potencial de inversión de las biotecnologías. Al mediodía nos retiramos a la habitación para un breve descanso antes de la prueba principal, la reunión cerrada. Te has desempeñado excelentemente, dijo Jennifer, extendiéndome un vaso de agua. Incluso Sara se lo creyó y ella conoce a Miguel más que nadie. Me encogí de hombros. Ven lo que esperan ver. Miguel, un poco cansado después del vuelo, pero el mismo brillante financiero de siempre. Aún así, no te relajes, Jennifer revisó mi reloj con el dictáfono. Richards no es tonto. Y Morgan te ha estado observando toda la mañana. Lo sé, pasé la mano por mi cabello, un gesto que había adoptado de Miguel, pero no tenemos alternativa. Esta es nuestra única oportunidad. A la 1 de la tarde nos dirigimos a la sala de conferencias donde debía celebrarse la reunión cerrada. Jennifer se detuvo en la puerta.
Esperaré aquí, intentaré distraer a la seguridad si algo sale mal. Asentí apretando su mano, un gesto breve pero expresivo de gratitud. Luego respiré profundamente y entré en la sala. La habitación era pequeña pero lujosa, una mesa antigua de madera oscura, sillones de cuero, cuadros en marcos pesados en las paredes. Las ventanas estaban cubiertas con pesadas cortinas, a pesar de ser de día, y en el centro de la mesa había un extraño dispositivo que parecía una pequeña caja metálica. Richards notó mi mirada. Inhibidor de señal, explicó con una sonrisa, sin llamadas telefónicas, sin grabaciones. Lo que se discute en esta habitación se queda en esta habitación. Sentí cómo se me encogía el corazón. Si el inhibidor funcionaba, mis dispositivos de grabación eran inútiles, pero era demasiado tarde para retroceder. Además de Richards, en la sala estaban Morgan y otros 5 altos ejecutivos de Archer Investments. Todos se sentaron alrededor de la mesa y Richards activó el inhibidor con un solo botón. Un pequeño indicador en el dispositivo se iluminó en rojo. Caballeros, comenzó Richards recorriendo a todos con una mirada atenta, tenemos la oportunidad de aumentar significativamente nuestros activos. El CEO de Neuropharm, Richard Dawson, presentará hoy los resultados de las pruebas de su nuevo medicamento. Si resultan exitosos, las acciones se dispararán, pero si Dawson no vive para dar su presentación, caerán de manera increíble primero. Sin embargo, los resultados se mantendrán y fundamental. Una risa apagada recorrió la habitación. Estas personas hablaban de asesinato con la misma naturalidad con que otros discuten el clima. Morgan abrió un pequeño maletín. El preparado será administrado por contacto, basta con un simple apretón de manos. Me concentré en controlar mi respiración para no revelar mi repulsión. En lugar de eso, me incliné hacia adelante con fingido interés. ¿Y qué hay de la investigación? No surgirán sospechas si muere justo en la conferencia. Richard sonrió. Ya sabes, Miguel, Morgan es un genio. El veneno no actuará de inmediato. Dawson sentirá malestar, regresará a su habitación y allí le alcanzará lo que en los informes policiales llaman insuficiencia cardíaca aguda. ¿Y esto sucederá hoy?, pregunté, esperando que mi voz sonara tranquila. Después del banquete, asintió Richards, yo mismo me encargaré del apretón de manos. Ya estamos jugando a la baja con las acciones de Neuropharm, anticipando la muerte de Dawson, y ganaremos millones con las maniobras financieras. Como siempre, todo parecerá un ataque cardíaco, añadió Morgan. La policía no encontrará nada sospechoso. Continué haciendo preguntas aclaratorias, obligando a Richards a hablar más, a dar detalles que pudieran convertirse en pruebas. Esperaba que al menos uno de mis dispositivos estuviera funcionando de alguna manera, a pesar del inhibidor. Richards compartía sus planes con evidente placer. Contó cómo la compañía utiliza las muertes de competidores para manipular acciones, cómo elige objetivos, cómo organiza asesinatos que parecen naturales. En su voz no había ni rastro de duda o arrepentimiento, solo el frío cálculo de un hombre de negocios para quien las vidas humanas eran solo cifras en una tabla de Excel. ¿Y ningún problema con las operaciones anteriores?, pregunté. Absolutamente ninguno, respondió Richards con arrogancia. 8 eliminaciones exitosas en 3 años y ni una sola sospecha. Hemos encontrado la fórmula perfecta, muerte más manipulación financiera igual a beneficio, matemática pura. Noté cómo Morgan se inclinó hacia Richards y le susurró algo al oído. Richards frunció el ceño y luego su mirada lentamente volvió a mí, pero ahora había algo nuevo en ella: sospecha. Perdonen mi franqueza, dijo Morgan inesperadamente en voz alta, dirigiéndose a todos los presentes, pero debo aclarar algo. Todas las miradas se volvieron hacia él. Me tensé, sintiendo que estaba a punto de ocurrir algo irreparable. Morgan se inclinó hacia adelante, mirándome directamente.
Usted no es Miguel García, ¿verdad? Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Sentí como un sudor frío recorría mi espalda. No entiendo de qué habla, intenté evadir, pero Morgan ya se había levantado de su asiento. Lo he estado observando toda la semana. En su voz sonaba una extraña mezcla de admiración y enojo. Puede engañar a los demás, pero no a mí. Estudio a las personas toda mi vida, sus reacciones, microexpresiones, manera de hablar. Usted es su hermano, Rafael. Queda por entender por qué está aquí, pero creo que ya lo sospecho. Todos los presentes quedaron inmóviles. Richard se volvió lentamente hacia mí, su rostro parecía una máscara de cera. Es verdad. Comprendí que el juego había terminado, seguir fingiendo no tenía sentido. Sí, soy Rafael García, me enderecé, quitándome por fin la máscara de mi hermano, y Miguel está muerto gracias a ustedes. Richards parecía genuinamente conmocionado. Miguel muerto, no puede ser, no dimos la orden. No es tan simple, intervino Morgan. Sí, Rafael era el siguiente objetivo, no Miguel, pero algo salió mal, debí decírselo antes. Caitlin, fue ella quien me informó. Richards rápidamente recuperó la compostura. Bien, ahora eso ya no importa. Él ha escuchado todo lo que no debía escuchar. Lanzó una mirada al guardia en la puerta. Nadie debe abandonar este edificio, especialmente su asistente. Encuéntrenla rápido. Uno de los guardaespaldas tocó su auricular, recibiendo o transmitiendo instrucciones. Miré alrededor evaluando la situación. 2 guardias en la puerta, uno en la ventana. Richards en la mesa, junto a él Morgan. Los demás ejecutivos parecían confundidos, sin entender qué estaba pasando. Antes de que hagan algo irreversible, dije, tratando de ganar tiempo, quiero saber toda la verdad. ¿Quién más estaba involucrado en la conspiración contra mí? En ese momento la puerta se abrió y entró Caitlin. Lucía impecable, traje elegante, maquillaje perfecto, cabello recogido en un moño pulcro. Al verme, se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Lo escuché todo, Rafael, exhaló, ¿qué haces aquí? Miraba a la mujer que una vez amé más que a nada en el mundo, y solo sentía frío. Es extraño lo rápido que el amor puede convertirse en su imagen especular, un sentimiento igualmente fuerte, pero completamente opuesto en signo. Hola, querida, pronuncié, poniendo en estas palabras todas las emociones que había contenido desde el momento en que descubrí su traición. Sorprendida, sé sobre tu romance y sobre sus planes para matarme, o más bien los tuyos. Caitlin palideció, pero rápidamente se recompuso. La máscara profesional volvió a su rostro, la misma que había visto tan a menudo en los últimos meses de nuestro matrimonio, sin entender qué ocultaba. No, tú no entiendes, comenzó dando un paso hacia mí. No precisamente lo entiendo todo perfectamente, la interrumpí. Te acostabas con mi hermano mientras planeabas mi asesinato. Rafael todavía no sospecha nada. ¿Cuándo nos encargaremos de él? Cité sus recientes palabras. Sus manos temblaron, pero su voz permaneció sorprendentemente tranquila. No lo entiendes, es simplemente un negocio, nada más. En estas palabras había tanta frialdad calculadora que casi la admiré, casi. Negocio, repetí, matar personas es un negocio. No hay que dramatizar, intervino inesperadamente Richards, es simplemente una forma más agresiva de competencia. Sobrevive el más fuerte, así funciona el mundo. El mundo funciona como lo creamos, respondí, sin apartar los ojos de Caitlin, y ustedes han creado un infierno. Richard suspiró como si hablara con un niño irracional. Basta de drama, seguridad, escolten al señor García y a su esposa. Busquen urgentemente al asistente, asegúrense de que no abandonen el edificio. Vi cómo uno de los guardias discretamente sacaba una pistola y comprendí que no quedaba tiempo. Los últimos meses había interpretado el papel de Miguel, pero ahora era momento de recordar quién era realmente. Un marine, un hombre entrenado para sobrevivir en cualquier condición.
Con un movimiento rápido, agarré una silla pesada y la lancé contra la ventana. El cristal se rompió con un estruendo ensordecedor, dejando entrar en la habitación el ruido del día londinense y una ráfaga de aire húmedo. Aprovechando el momento de confusión, neutralicé al guardia más cercano con un golpe corto y preciso en el plexo solar y le arrebaté su arma. «Nadie se mueva», grité apuntando la pistola a Richards. El guardia en la puerta se llevó la mano a su arma, pero se detuvo cuando dirigí el cañón hacia él. Richards parecía furioso, Morgan asustado y Caitlin me miraba como si me viera por primera vez. Tal vez así era. Tal vez nunca había conocido al verdadero yo. Lo que sucedió después no pude preverlo. La puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y entraron agentes armados del FBI liderados por Sam y un hombre en traje oscuro que se presentó como el agente Collins. «FBI, todos quietos», retumbó la voz de Collins. Sam rápidamente evaluó la situación y me hizo un gesto con la cabeza. «Veo que ya comenzaste la fiesta sin nosotros, García». Aprovechando la conmoción, me lancé hacia el guardia más cercano, que intentaba sacar un arma de repuesto, y lo neutralicé con una llave rápida. Por el rabillo del ojo vi cómo Richards se lanzaba hacia la ventana rota. «Se escapa», grité persiguiéndolo. Richards resultó sorprendentemente ágil para su edad y complexión. Saltó por la ventana rota a una estrecha cornisa que recorría la fachada del edificio y comenzó a dirigirse hacia la escalera de incendios. Sin dudar, lo seguí. La lluvia se había intensificado, haciendo que la cornisa de piedra fuera resbaladiza y peligrosa. 30 metros sobre el suelo, en una franja de piedra no más ancha que la palma de mi mano, no era el lugar más adecuado para un duelo, pero no había alternativa. «Detente», grité acercándome a Richards, «no tienes escapatoria». Se dio la vuelta y en sus ojos vi una extraña mezcla de desprecio y miedo. «Tu hermano era un débil», gritó continuando su retirada, «tú eres igual». «La diferencia entre nosotros», respondí, dando un paso cauteloso hacia adelante, «es que Miguel no pudo detenerte. Yo sí podré». Richards intentó golpearme, pero en la cornisa resbaladiza fue un error. Perdió el equilibrio y casi se cae. Instintivamente me lancé hacia adelante y lo agarré del brazo, no por compasión, sino porque debía responder por sus crímenes. De un tirón lo volví a subir a la cornisa y, usando una técnica perfeccionada en años de entrenamiento, lo inmovilicé, retorciéndole el brazo detrás de la espalda. «Se acabó, Richards», dije, sintiendo cómo la lluvia corría por mi rostro. «El juego ha terminado». Los agentes del FBI subieron al techo y arrestaron a Richards. Al volver a la sala de conferencias, vi cómo escoltaban a Caitlin y a Morgan esposados. Mi esposa levantó los ojos y por un momento nuestras miradas se encontraron. «Todo ha terminado», dije. «La grabación con las confesiones de Richards ya está en manos del FBI». En sus ojos no había arrepentimiento, solo frío cálculo y un temor apenas perceptible. Quería decir algo, pero el guardia la empujó hacia la salida y el momento se perdió. Quizás fue mejor así. ¿Qué más se podía decir después de semejante traición? El agente Collins se acercó a mí, extendiendo su mano. «Señor García, le agradecemos su ayuda. Su hermano realmente trabajó con nosotros en los últimos meses tratando de reunir pruebas contra Archer Investments. Quería arreglar todo». Asentí sintiendo cómo la tensión de las últimas semanas finalmente me abandonaba. Jennifer estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma, mirando la lluvia. Su silueta contra el cielo gris de Londres parecía frágil e infinitamente cansada. Acercándome a ella, dije en voz baja: «Gracias, sin ti nada habría sido posible». Se volvió y en sus ojos vi algo que no podía descifrar. «¿Qué harás ahora?» Por primera vez en mucho tiempo pensé en el futuro. «No lo sé, tal vez tome unas largas vacaciones. ¿Y tú?»
Tampoco lo sé, sonrió débilmente. Encontraré un nuevo trabajo, supongo, algo relacionado con libros, no con asesinatos. Sentí cómo mis labios se estiraban en una sonrisa, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. Suena como un buen plan. 6 meses después estaba frente a la tumba de mi hermano, colocando una rosa blanca sobre la lápida de granito. El viento otoñal agitaba las hojas caídas a nuestros pies, creando una música silenciosa y melancólica. A mi lado estaba Jennifer, tomándome de la mano. Después de un ruidoso proceso judicial, donde fui el principal testigo, Richards, Morgan y Caitlin recibieron largas condenas por organizar una serie de asesinatos. El nombre de Miguel fue limpiado. La investigación mostró que realmente había intentado detener el esquema criminal cuando comprendió qué peligro me amenazaba. Y Miguel finalmente tomó la decisión correcta, aunque demasiado tarde, dije, mirando el nombre de mi hermano tallado en piedra. Te quería a su manera, respondió suavemente Jennifer. Por eso decidió detener a Richards cuando supo que eras el siguiente en la lista. Asentí. Completé lo que él comenzó, ahora puedo seguir adelante. Caminamos lentamente por la avenida del cementerio. Las hojas caídas crujían bajo nuestros pies y en el aire se percibía esa frescura otoñal especial que marca no tanto un final, sino una transformación. A lo lejos vi a Sam, que nos esperaba junto al auto. Su agencia de detectives ahora prosperaba gracias a la notoriedad después del caso Archer Investments. Nos saludó con la mano. El divorcio con Caitlin fue rápido e indoloro, al menos desde el punto de vista legal. Emocionalmente, todavía a veces me despertaba por las noches, recordando sus palabras sobre negocio y encargarse de Rafael. Pero con cada día esos recuerdos perdían su agudeza, convirtiéndose en lecciones, no en heridas. Jennifer y yo comenzamos a salir 3 meses después del juicio. Al principio solo nos llamábamos, discutiendo las noticias de los periódicos. Luego fueron cenas ocasionales cuando visitaba Nueva York. Después, fines de semana juntos. Y en algún momento ambos comprendimos que lo que había surgido entre nosotros en aquellos tensos días de preparación para la conferencia era real. ¿Te mudas a Boston?, preguntó Sam cuando nos acercamos al auto, ¿o te quedas en Nueva York? Decidimos empezar de cero, respondió Jennifer, San Francisco, lo suficientemente lejos del pasado. Sam asintió. Decisión inteligente. Me extendió una carpeta, otro caso, si te interesa. Tu experiencia militar y tu reciente infiltración podrían ser útiles. Tomé la carpeta, pero no la abrí. Tal vez, respondí, pero primero necesito ordenar mi propia vida. Miré a Jennifer y compartimos sonrisas cómplices. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que el futuro podía traer no solo dolor, sino también esperanza. Miguel y Caitlin me causaron un dolor que quizás nunca desaparecerá por completo, pero también me llevaron por un camino que de otro modo no habría encontrado, un camino hacia mí mismo. Volví a mirar hacia el cementerio, donde entre los árboles se veía el monumento sobre la tumba de mi hermano. Adiós, Miguel, al final tomaste la decisión correcta, y yo también por fin. Si te gustó esta historia, apoya al autor con un like, suscríbete al canal y comparte tus emociones en los comentarios. Gracias.